Te vi en Mega, Sí, Pedro, en un debate bastante entretenido y después hubo una encuesta que se hizo por internet, por Facebook o por Twitter, no estoy muy seguro, que era la pantalla de Mega Twitter, parece que era Mega Twitter. por las redes sociales, Y, sí. y pude ver que punteaste ahí ganaste esa encuesta como el que se había desempeñado mejor en ese debate. ¿Qué Sí. sientes al respecto, Pedro? Bueno, un poco sorprendido, pero muy Estabas con contento. senador Chaguán también Estaba estaba con el ahí. senador Chaguán. Eh, en general fue una situación especial para mí, pero la verdad es que participaba en un debate hace mucho tiempo. Yo alguna vez fui candidato en la Federación de Estudiantes de la Santa María por los 80, 80 y tanto. Y desde ese tiempo que no debatía con alguien en características similares, digamos. Perfecto. En que las preguntas son muy rápidas, las situaciones, tienes poco tiempo para contestar Y estaba en televisión, y que estás los en tiempos son televisión, otros. exactamente. Entonces, y te ponen cuando se va terminando el tiempo, te ponen un tic-tac al lado ahí, etcétera. Entonces, tiene que pensar rápido uno, ¿eh? Y yo quedé sorprendido por el resultado de la encuesta que se hizo. Creo ¿Quiénes más que estaban ahí? Estaban Nelson estaba Ávila, Nelson Ávila, Isabel Allende. Isabel Allende, dos Perfecto, candidatos del Frente Amplio, Octavio y una señora, que no, y otro, y un candidato de un movimiento que se llama Todos, ¿ah? perfecto. Que era una persona joven y que muy atípica, digamos, más en la onda del emprendimiento y la innovación. Me pareció más un emprendedor, Jorge Ugarte se llama. También sacó mucha buena votación, ¿ah? Si la sumamos a la mía, eh, lo que estaría indicando que somos personas atípicas, digamos, con lo político, con el típico candidato político, etcétera, etcétera, vendría a indicar que la comunidad anda buscando algo distinto, digamos, en estas elecciones, ¿no? Tal vez están Y pensando más el voto. yo creo que estaría indicando eso, que la comunidad en general está buscando algo distinto por quien expresarse y que vendría a sintonizar con lo que pasa en el país también, o sea, una especie de hastío con la clase política actual y, y eso, no deja, o sea, me dejó No, te muy, felicito. muy, Digo, muy yo pensativo. fue una experiencia que obviamente bastante nueva para ti y estresante haber sido, me imagino, en el momento, porque te encuentras en un Sí, programa televisado, en un canal que tiene presencia a nivel nacional, un canal grande, con prestigio como sí, es Mega, con periodistas bastante prestigiosos sí, también, vale la redundancia, y ganaste, pues, así que bien, te felicito, Pedro, muchas muy gracias. bien. Sí, Ahí, ojalá que tu- se den más instancias de estas, sí, para que te conozca más la gente. tuve la oportunidad de saludar a la comunidad sordomuda, ¿cierto? ¿Mm? Fuiste el único de los candidatos que Sí, lo... sí, lenguaje de señas estoy aprendiendo y lo hago no solamente por la comunidad sordomuda, sino porque yo tengo un hijo autista profundo que tiene 23 años y es una forma también de saludarlo a él, digamos, en todas las personas que se denominan discapacitadas profundas. Algunas, hay algunos eufemismos que hablan de capacidades diferentes, eh, pero cuando son profundas, en realidad son personas que requieren atención de un tercero en forma permanente, que es el caso de los autistas profundos, o también, bueno, qué decir de la gente cuyos hijos tienen parálisis cerebral o algún familiar cercano, ¿no? Que esto es un tema que son dramas profundos en la familia y que vivirlo es súper duro, ¿no? Perfecto. Pedro, te quiero llevar un tema del día de hoy, ¿Mm? tema de a las 16:30 horas había una interpelación al ministro del Interior, Ya, precisamente por el retraso en la presentación del proyecto de migración. ya, sí, sí, Un proyecto, algo que es bastante importante que en la zona, porque tenemos harto harto extranjeros, inmigrante, hartos sí. inmigrantes que Mm. tenemos dentro de nuestra región. Tú, si estuvieras dentro de la Cámara en este momento, ¿habrías patrocinado con tu firma esta interpelación al ministro? Sí, bueno, en general lo- eh, esto indica dónde están los acentos del gobierno. El problema de la inmigración viene hace muchísimos años.
y hoy día está como reventando, digamos, ante la inmigración, especialmente de la comunidad haitiana, que además no habla español, digamos, generalmente había sido eh, de países de habla hispana, digamos, ¿no? en, nuestro, en nuestro entorno. Eh, y ahí son leyes que duermen en el sueño de los justos hace muchísimo tiempo, que hay iniciativas que nadie toma, que nadie considera. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con todo el tema de la, ¿cómo se llama? De los niños adoptados, ¿no? Tenemos leyes que vienen casi de la colonia, y que no tienen ningún sentido con la urgencia No se actualizan. de la vida actual, claro, ¿no? Se actualizan y duermen y pasan los años, y pasa un gobierno y pasa otro gobierno y vuelve a pasar otro gobierno y no pasa nada y no se avanza, etcétera. Y eso tiene que ver con las urgencias de los gobiernos. Los gobiernos, tú sabes bien, ¿cierto? Cuando le interesa algo, le pone urgencia, le puso urgencia al tema del aborto de las tres causales, le puso urgencia al tema o le está poniendo urgencia al tema del matrimonio igualitario. Y estos otros temas que te he mencionado, el tema que tú me indicas y el otro, no le pone urgencia porque no le interesa. Entonces puede ir con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, Este eh, ministro, Mariano Fernández, que ha sido interpelado, ¿qué consideras tú? ¿Que es un secretario o un ministro? resulta difícil. Yo creo que las Hay una personas... polémica este fin de semana que la desató Carlos Peña precisamente de Sí, la sí, denominación de secretario y ministro. sí, sí, no sé, quizás sea injusto pero lo que el ministro proyecta es que parece más secretario que ministro, es lo que proyecta él, ¿ah? De repente hay opiniones de él que han dejado harto que desear para un ministro de Estado, digamos, uno esperaría un poco más de razonamiento, de análisis y de Independencia. pulcritud Ah, en la respuesta de un ministro de Estado. perfecto. Entonces, ¿Tú crees eh, entonces que está bien, hay fundamentos para esta interpelación hacia el ministro en yo este creo que momento? sí, sí, la interpelación es, además que entender el sentido de la interpelación también, Exactamente, eso queríamos que... para que no se desnaturalice el sentido se da un poco desnaturalizado, se entiende casi como una especie de guerra civil, Ujú. y no es una guerra civil, pues es una interpelación, es un saber qué está pasando, digamos, Pero las interpelaciones siempre quedan como en nada, así. ¿Cuál fue la interpelación en este momento la única interpelación que fue tremendamente noticiosa de la ministro Weyer? sí, claro, Y el después de ministro de Harald ella. Weyer no creo que haya habido otra interpelación que haya terminado en un Sí, puesto. bueno, fue por el momento que vivía el país también, un tema que reventó, que es el tema del financiamiento a los estudiantes universitarios, cosa que iba a pasar, porque aquí de repente los organismos estatales o los ministros, los subsecretarios se abrazan y dicen, se encuentran maravillosos, digamos, en lo que en lo que se indicó, ¿cierto? Pero las soluciones muchas veces son malas, ¿ah? Y aquí lo que pasó, tú recordarás bien que el tema de los estudiantes reventó porque se les puso una tasa de interés del 6%. Al principio, claro, cuando se dio la solución a través de los bancos, nadie dijo nada, pero en la medida que la deuda se fue acumulando en la primera generación de estudiantes, y al cabo de 6, 5, 6, 7 años, cuando fueron saliendo los primeros estudiantes, cada uno salía con una mochila súper grande, y la igualdad de oportunidades que se dice, es distinto comenzar una carrera profesional con cero deuda y con una red de parientes, digamos, que tienen nexo a salir con una deuda de 30, 40, 50 millones y sin red. Es absolutamente distinto. Y eso es lo que estaba pasando hacia el 2010, 2011, cuando revientan todos estos temas, ¿no? Y obviamente que la figura de un ministro que quería mantener el statu quo, como en ese momento era proclive a caer, como fue lo que ocurrió. Y en este momento, bueno, tenemos este ministro que está interpelado, el ministro Mario Fernández, Sí, demócrata cristiano, sí. otro demócrata cristiano que sufre en este gobierno.
Y te quería hacer la consulta también por el ministro Valdés y el ministro Céspedes, que dejaron la cartera. Que yo incluso hablamos de este tema contigo, Sí, Pedro, como hace sí. 2 o 3 2 o 3 semanas. programas atrás, Sí, sí. y tú un poco yo creo que fuiste bastante visionario porque te pusiste, Mm. tocaste ese tema precisamente, Dominga, y las implicaciones que tenía un mal proyecto. Exactamente, era un mal proyecto y trae como consecuencia que la gente se abanderiza. Ahora, yo creo que este tema ha sido mal manejado desde la presidencia. Creo que aquí mirándolo desde afuera, se han cometido todos los errores casi amateur, ¿cierto?, que se pueden cometer en la discusión al interior de, de un gobierno. O sea, aparentemente lo que uno observa es que este tema no se discutió al interior del gobierno, sino que se discutió públicamente por los medios de comunicación con posturas distintas. Sí, dentro de la misma mesa, Dentro que de es la la mesa misma del mesa. ministro. Entonces uno entiende que los gobiernos conversan antes y toman decisiones y que después salen como un solo cuerpo a defender esa decisión. Y aquí no ocurrió eso y por eso que tenemos este resultado, o sea, con una cosa súper sui generis, con un ministro que declara públicamente en contra de la decisión del gobierno, e inclusive de la presidenta. Habíamos Entonces tenido, no parece había, que no habían yo renuncia de no, ministro, tengo entendido, anteriores. yo no recuerdo una situación similar. Yo tampoco, creo que es la primera. Se le ha pedido la renuncia. Claro, generalmente cuando estas cosas ocurren al interior del gobierno y salen del cargo, pero no de esta manera tan Y el equipo completo. claro, o Salió sea, Mico, Céspedes, exactamente, es como Valdés. que están refugiados en una torre, ¿cierto? Y tienen que rendirse, qué sé yo, es una cosa bien sui generis, ¿eh? ¿A qué voy yo? Hay una frase también que hoy día el jefe programático Alejandro Guillet dijo que el crecimiento no es la solución. Bueno, si no es el crecimiento, yo no sé qué puede ser la solución. O sea, el crecimiento tiene que ir apoyado con sustentabilidad, tiene que ir apoyado con un montón de otras cosas, ¿cierto? Pero la clave de todo desarrollo, digamos, de una sociedad es el crecimiento, ¿ah? El crecimiento. Si no hay crecimiento, hay involución social, digamos, etcétera, ¿no? Es como que tú te comienzas a redistribuir la torta que tienes, ¿ah? Pero cada vez hay más actores, pues cada vez hay más gente, hay más jubilados, hay más inmigrantes, entonces no se entiende Y por los periodos qué, históricos son así, cuando no ha habido claro, crecimiento, la gente ha tendido la ciudad a desaparecer. claro, Pensemos en siglo, no sé, 10 claro. 11 donde las Cuando, ciudades perdieron, eso, perdieron fuerza y la gente sí, emigró hacia el campo porque la o a ciudad otros no hubo países, po. crecimiento. O sea, cuando no hay crecimiento, la sociedad, o sea, lo que se genera es pobreza y cuando hay pobreza la gente emigra. O sea, Emigra, en vez de exactamente. estar inmigrando hacia Chile, deberíamos comenzar entonces con un proceso de emigración, ¿ah? Exacto. Nosotros, y como ocurrió en otras épocas de la historia, una emigración económica fuerte, ¿cierto?, desde Chile hacia otras naciones, donde sí hay riqueza. ¿Qué podemos esperar entonces, Pedro, de tu perspectiva en este momento tenemos a un candidato que va bastante arrancado en las Mm, encuestas, algunos le dan un mm, 43, la sí, menos optimista en 34, versus candidatos que a lo más llegan al 15%, que en el sí, caso de bueno, Guille y mm, Sánchez, sí. y A no ser que ocurra algo muy extraño, que puede ser, en política nunca se puede decir la última palabra, a no ser que pase algo muy extraño, lo más probable es que la elección la gane el expresidente Piñera, digamos, ¿no? pero ¿tú Mm, estás de acuerdo en el planteamiento del presidente Piñera de no debatir con todos los candidatos, sino que solamente hacer un debate No, yo no con... estoy de acuerdo con eso. De hecho, lo he expresado públicamente, creo que soy la única persona en Chile que ha dicho algo así. Yo creo que aquí hay que debatir, hay que conversar. La democracia es eso, es conversación, debate. eh, y el presidente, yo creo que en cualquier mesa y con 20 candidatos, con 20 adversarios, el presidente Piñera puede poner sus ideas sobre la mesa porque son mejores que las otras. Sí, ese es el tema. Y la ciudadanía es bastante digamos, la ciudadanía entiende el momento que estamos viviendo, ¿eh? Yo tengo una tesis que no sé si... No, Yo creo, mira, lo voy a decir en términos históricos, yo creo que aquí nosotros pasamos por un periodo súper fuerte, de hecho estamos a un año más de 11 de septiembre, ¿no? Y,
yo soy de las personas que piensa que en los tiempos actuales, que son gobiernos, que son tiempos de democracia y de participación, aquellos sectores que han apoyado la dictadura tienden a tener eh, una especie de menos respaldo político y social en las comunidades. Tú vas a Rusia, ¿cierto? O tú vas a Ucrania, a Polonia, los que quedaron bajo la órbita comunista. Los partidos de izquierda tienen muy poca vida política, digamos, están muy, digamos, Desprestigiado. muy, sí, sí, tienen, por haber apoyado dictadura. No tiene una base popular de apoyo. Exactamente. Y un poco mismo pase hacia la derecha, entonces chilena. Cuando la derecha chilena tiene posibilidades de gobernar, cuando los gobiernos de izquierda lo han hecho lo Lo hacen muy mal. suficientemente mal. ¿Ah? Exactamente. Lo han hecho tan mal que posibilitan el triunfo de la derecha. ¿Ah? Y yo creo que lo que ha ocurrido con el gobierno de la eh, señora Michelle, que ha sido el gobierno de la reforma, es que está bien, yo creo que las reformas eran necesarias como concepto, ¿cierto? Instalar una reforma tributaria para hacer una reforma al sistema de financiamiento, pero a mí me sorprende que todo se haga mal, que todo esté lleno de letras chicas, de leyes mal ¿No será, desprolijas. Mira, ¿no será este por concepto que ejemplo, tienen ellos de que el crecimiento tiene que ir de la mano de, no, es decir, el ministro Valdés lo dijo, que no es la prioridad de algunos? sí, puede ser, pero o sea, yo también es como el reinado de las cosas mal hechas. Mira, se habla de una reforma universitaria. Eh, el sistema universitario chileno entero va a un segundo año consecutivo en que va otra vez a depender de la aprobación del presupuesto nacional, digamos, de manera súper precaria. Eso no había existido nunca en la historia de Chile. Nunca, nunca, nunca el sistema universitario pende, ¿cierto? Todo de un hilo de una glosa presupuestaria. Que ha generado déficit, entre paréntesis, en múltiples universidades, ¿eh? Entre ellos la mía. Entonces, ¿y por qué vamos a hacer una reforma con déficit, digamos? ¿Me entienden? ¿No? Sí, sí. Entonces, y como esa, todo el tema esto de quitarle los patines, Ahora tenemos un todo mal, ministro de todo mal. Hacienda que quiere quitar patines, entonces es como muy extraño. El otro día yo Ya. hablaba precisamente de, pues de hecho pusimos una canción acá con Daniel de Sexual Democracia que se llamaba Con un Pituto, no sé si te Ah, acuerdas de sí, ese sí, tema, sí, sí. y nos imaginamos precisamente a un ministro que ha sido de Sexpress, a un ministro que ha sido de Educación, a un ministro que ha sido de Hacienda, a un ministro que vuelve a ser de Hacienda, y vemos que realmente es un mentolatum que sirve pero Sí, para diferentes cosas. Entonces yo me creo que cuesta aquí, entender, disculpa Pedro, me sí, cuesta entender y quiero que tú me ayudes también, cómo un ministro que quiso que su frase célebre fue quitarle los patines, ahora sea el encargado del crecimiento de que sí. Bueno, yo creo que la presidenta ahí comete el error de querer gobernar con su entorno, digamos, ¿ah? con los secretarios. Con su entorno, con no ocupar otra palabra, que yo creo que Fue más fuerte eh, Peña, dijo yo, con esa fidelidad perruna. sí, por eso yo ocupo mejor con su entorno. Entonces, yo creo que en los partidos de la nueva mayoría hay gente suficientemente capaz para enfrentar estos desafíos. Yo creo que el gran error de este gobierno ha sido que no puso en los puestos clave a su mejor gente. ¿Ah? Gente que se la jugó lealmente, digamos. Yo conozco muchos amigos míos, ¿cierto?, que se la jugaron por la llegada de este gobierno. Buena gente, buenos actores, buenos nombres, y a lo largo de todo Chile. Y ninguno de ellos ni siquiera fue considerado en una terna para algún cargo, o sea, lo cual es una lástima, porque era buena gente, ¿eh? Entonces al final te quedas con los de siempre nomás, pues, entonces es como gobernar con tus amigos, y tus amigos no necesariamente son los mejores, ¿cierto?, para administrar un estado, digamos, Lamentablemente ¿no? no siempre los amigos son los mejores para... Los amigos son los mejores para otras cosas, y Sí, para hablar de la vida, exactamente. para darse consejos de tipo personales, pero cuando estamos hablando de cuando uno quiere tener un negocio, de hecho, si usted quiere buscar un socio para su negocio, siempre va a buscar a la persona que mejor y le va a hacer en compañía Exactamente. laboral, Ujú. no el que va a salir a carretear más con uno
o a absolutamente. tomarse un melón con vino, como una célebre foto del actual ministro. Te quería hacer una consulta porque ayer hubo un niño, precisamente aquí en Reñaca Alto, Mm, que producto de un acto extremadamente violento quedó con riesgo vital, ¿ya? ya. Fue un niño de un colegio que lamentablemente los padres se enteraron en la noche del hecho que había ocurrido en la mañana en el colegio. Oh, ya. Entonces, yo sé que es muy difícil hablar de delincuencia cuando hablamos con jóvenes de 14 años, Mm, es muy difícil, pero sí vemos que muchas veces estos actores, estos niños, que después se transforman en jóvenes, para mí 14 años ya estamos hablando de un joven, no de un niño, sí. con discernimiento, sabe perfectamente si le pega una patada en la cabeza a una persona es que le va a generar un daño Mm, y un daño que puede ser de riesgo vital. Entonces, el tema de estos jóvenes que lamentablemente siguen un ciclo y ese ciclo los lleva después a delinquir. Entonces, eh, podemos ver en este momento en el país que hay una sensación de inseguridad que ha ido subiendo un poco. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? ¿Que es una sensación de seguridad o realmente hay problemas con la delincuencia? Que hay que tomar algún tipo, hay que cambiar las medidas. mm, Así, yo escuchaba el otro día a una persona que vino acá con nosotros, la Erika Muñoz, y ella hablaba de la Defensoría de las Víctimas. Así, ya, sí, claro. entonces Buena idea. quisiera saber cuál es tu planteamiento, así que cómo dotar de mayor atribuciones a fiscales, a las policías, que me gustaría saber cuáles son tus... El tema de seguridad en general. Mira, en general, como norma general, lo que ha habido en Chile es una especie de relajo a partir de la reforma procesal penal respecto de los delincuentes. Los delincuentes son los primeros en saber todos sus derechos. ¿Ah? Son gente muy, se prepara muy bien ahí y los defensores hacen su trabajo. Entonces, efectivamente, aquí pasó, ¿cierto? O pasa que lo primero que se hizo es generar este mecanismo de fiscalía y de defensoría de de los acusados. ¿Ah? Y en la fiscalía uno tiene la percepción de que falta gente. Yo creo que los fiscales en Chile son insuficientes, creo que tienen una especie de un tercio, o sea, como que hay que multiplicarlos por tres. Esa es la sensación que tenemos, ¿cierto? Que faltan fiscales. Por lo menos yo creo que habría que multiplicarlos por tres para que puedan hacer El otro día un veíamos... trabajo eficiente. Espérate, Sí, sí. porque aquí en todos los trabajos está lo que se llama el estrés positivo. ¿M? Y Pedro, te sí, tengo una mala información. ¿qué pasó? Gol de Bolivia. Chuta, con eso me mataste. Yo te tengo una mala información, disculpa que te lo diga, pero en estos Ya. momentos, lamentablemente, Para amigos, que los auditores vean que estamos en directo, para que digamos. vean precisamente que estamos en directo, vemos como nuestro capitán trata de subir adelante al equipo en el minuto 60, producto de un penal. Vemos que nuestro capitán experto en penales hizo todo lo posible, pero estaba muy bien tirado el penal. Sí, muy arriba, Muy, sí. muy arriba, al ángulo, fuerte, cruzado. Cómo sufrimos los hombres con esto, ¿ah? Sí, esto es un sufrimiento realmente... Oye, entonces yo respondiéndote a la pregunta, en definitiva, yo he hecho en falta que eh, el número de fiscales es insuficiente, que están en lo que se llama, están superados, y por lo tanto, cuando tú superas la línea del estrés positivo, pasas al negativo y te vuelves en un incompetente. ¿Eh? Entonces yo creo que ahí veo, hay harta incompetencia en nuestros fiscales porque el número de casos que lleva va Son de más promedio allá de lo 1000. que pueden llevar, más allá de lo que pueden llevar. El otro día lo hablábamos con el Sí. muchacho ¿Mm? Leonardo Contreras y con Andrés Long, también candidato a ¿Mm? diputado, Sí. eran en promedio 1000 al Es año los posible, casos que claro. llevan. Tienen que llevar un tercio de ellos, ¿no? Para que lo lleven bien, digamos. El caso de, y justamente yo también coincido con la Erika Sea, Eric, que efectivamente hay una falta de defensoría a las víctimas. Un poco el Ministerio del Interior ha tratado de cumplir ese papel desde el gobierno del presidente Piñera, que se hizo una especie de oficina y han tratado de suplir un poco ese vacío que hay en la ley de tener un defensor de la víctima, ¿ah? Porque existe el defensor del delincuente, exacto. está el fiscal, ¿cierto? Pero el fiscal tampoco ve partes como, digamos, todo el tema civil, ¿cierto? Que ya poco menos que en manos de la víctima.
etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un vacío. La otra cuestión es, obviamente, en lo práctico también tiene que ver con un combate directo y a la vena y sin, digamos, y con mucha inteligencia además, al tema de las drogas, ¿no? El tema de la droga que genera, ¿cierto? Que, cambios conductuales en los jóvenes o en aquellos que tienen tendencia a delinquir por las necesidades del consumo, de la pasta base, los traficantes de una u otra manera Hay una palabra muy los clásica que convierten hay que es en angustiados. los angustiados, Que cuando exactamente. estas personas se angustian, delinquen precisamente. Delinquen, comienzan en la casa, llevándose las cosas y después comienzan a ver la del vecino y después cualquier oportunidad que tienen para convertir algo Los llamados domésticos. claro, claro, exactamente, en droga y de ahí se escala, de ahí se escala hacia arriba y se genera toda esta suerte de situación. Así que yo en ese sentido hay que potenciar la lucha al narcotráfico de, de manera directa, digamos, ¿no? Pedro Sariego Pastel. Pastén, ya me lo aprendí bastante bien, que es Pastén. Pastén, candidato a senador. Era Pastene, pero en el registro civil Algo pasó. entiendo que de mi bisabuelo a mi abuelo le cambiaron el apellido. Candidato a senador distrito de la quinta región, Así es. nuestro candidato de la región. Triunfador en el primer debate televisado de candidatos a senadores En mi grupo, en mi grupo. en tu grupo. Sí. Así Hubieron que, tres grupos, pero fue bastante largo. bueno, hay que después que hagan igual Sí. que en la Olimpiada, que junten a los que van ganando Sí, pues sería en interesante eso. cada grupo y sigan debatiendo. Sería muy interesante estar entre Volvemos, los top 10. exactamente. Así que amigos, volvemos en un par de minutos a Polo Ciudadano. Ojalá Chile empate. Me gustaría saber que es de la zona interior, Pedro. Yo sé que ojalá tú tengas mayores antecedentes al respecto. ¿Qué es con este problema con los camiones de aljibe en el sector de Petorca? Sí, bueno, el tema del agua, digamos, el tema del agua. Claro, nosotros aquí en las ciudades, ¿cierto? Como Viña del Mar, Concón, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, el Gran Valparaíso en general, no nos damos mucha cuenta del problema del agua cuando hay escasez, etcétera. Y generalmente nosotros abrimos la llave, tenemos nuestra agua, nos duchamos, tomamos agua, qué sé yo, ningún problema, se hace turismo, ¿cierto? Todo el verano y sin ningún problema, o sea, me refiero a que la población se multiplica aquí en la zona costera especialmente y se hacen un montón de actividades industriales y productivas y finalmente no hay ningún problema con el agua. Pero sí, en los tiempos de escasez hídrica, si bien las grandes ciudades no han tenido problemas, sí se ha manifestado hacia el interior del país. Y los números, los gastos y todas estas cosas son impresionantes. De hecho, la información del Ministerio del Interior, que lo pueden pedir por transparencia ustedes, que del 2010 a la fecha el Estado ha gastado 120 mil millones de pesos en toda la compra de agua, de camiones, de arriendo de camiones de aljibe, distribución a las comunidades. Compra de agua de personas que han recibido derecho de agua Derecho de agua gratuito de parte del gratuito. Estado, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos 120 mil millones de pesos, como 200 millones de dólares más o menos para que nos entendamos, ¿no? Eh, y, y dentro de todo la desprolijidad que hay en este tema, hay usurpación de agua, hay una ley super light vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay unidades de fiscalización que eh, interesadamente no se han hecho funcionar. Sí lo hicieron durante el gobierno del presidente Piñera, pero yo lo digo con todas sus letras. Durante este gobierno y los anteriores no hubo voluntad política, por ejemplo, de perseguir a los grandes usurpadores de agua de la zona interior con nombre y apellido. Algunos son de suyo conocido, ¿cierto? Y ha habido hartas noticias sobre eso. Aparte de toda esta situación en que hay restricciones, ¿cierto? En que la gente de los APR, el sistema de agua potable rural, tiene muchos problemas. Para que más o menos nos ubiquemos, en la región existen unos 250 APR, y más o menos el 15% de la comunidad de la región
casi un poco más de 300.000 personas, toma agua de esos APR, sistemas de agua potable rural, que en su mayoría son sistemas que captan agua subterránea, ¿no? Entonces es un tema súper heavy, hay APR bastante grande, el de Longotoma, 20.000 personas, el de Olmué también otras 20.000 personas. Pedro, ¿por qué tú crees que algo tan fundamental, es decir, tan fundamental para la vida es el agua? ¿Mm? Sí, sí, Podemos estar más tiempo sin comer sí. que sin beber. ¿Mm? ¿Por qué crees que no es un tema nacional? ¿Por qué crees que hay temas que son no menores, importantes, Sí, porque no ha pero no afectado vitales? a las grandes ciudades todavía. El día que lo haga, el día que la sequía llegue, suponte cuando estuvimos yo era Ceremi, estuvimos a un par de días de decretar la, el razonamiento en época de verano, ¿cierto? En el Gran Valparaíso. ¿Por qué? Porque la reserva de agua de aquí que está aquí en Tabolango hacia adentro, el embalse de los Aromos, está que más o menos tiene unas 20 millones de metros cúbicos, estaba en menos de 2, casi en su base, que se llama. Y en fin, pero el Señor en su infinita benevolencia con la Dirección de Obra Hidráulica, digamos, y ESBAL incluido, mandó una lluvia misteriosa que nos pasó de 2 a 8 millones de metros cúbicos en 24 horas el Wow. embalse y pudimos parar, digamos, la olla de agua Realmente yo hasta, creo que quedaron todos sorprendidos por claro, siempre digo, eso fue a mediados de febrero del más año encima, 2013, ¿no? sin nada que ver, Sí, en nada que ver. En febrero. febrero, por eso digo, en su Wow. infinita benevolencia. Esa vez se llevó un puente al interior en la zona cordillerana, pero en realidad nosotros estamos dispuestos a poner 5 puentes si es que era necesario, pero que el agua llegara, digamos, a esta zona, ¿no? Dicho eso, el tema de fondo, aparte de toda esta cosa oscura que inclusive hay respecto del robo de agua, de leyes que son un chiste, digamos, para hasta la fecha para castigar a los usurpadores, y todo mal en este tema. Y aparte de eso, aparece esta cuestión escandalosa que además había una especie de cuentas brujas, ¿cierto? Y de gastos desmedidos, se habla de 600 millones, no sé en cuánto vaya este tema, que alguien se está yendo para la casa, o sea, ya se lo llevó, a lo mejor para financiar campaña, digamos, en una zona muy oscura, la Contraloría dio luces sobre esto y está en una línea de investigación que yo espero que se llegue, como dicen, hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay mucha cosa, muchos personajes Macabro de que alta estoy, sí. alcurnia, y lo quiero decir con todas sus letras, que tiene poder y genera redes, ¿cierto? Esto es lo más, yo hay dos cosas acá que uno percibe. Uno, que existen redes fácticas, el concepto que acuñó Alaman acá y que uno la siente y percibe, ¿cierto? Y la otra, que esto es una manifestación clara de que en los campos reina la ley del gallinero. Quienes son campesinos o están vinculados al campo saben de lo que estoy hablando. Cuéntanos cuál es la ley del... El que está más arriba, ¿Ya? ah, ¿has visto los gallineros, no? ¿Sí? O sea, ¿Ya? las gallinas que están más arriba, ¿Sí? cuando, ¿No? cuando ¿Sí? defecan, Cuando van al desayuno, van van cagando que están más. a los que están más abajo. Entonces, la ley Realmente. del gallinero. Entonces, los que están más abajo terminan todos sucios, ¿no? Bueno, Eso. Entonces, el tema ese, bueno, ese es ya el un tema, mal chorreo. sí, un mal chorreo. Entonces, síntesis, tenemos una ley que permite un mercado del agua, el Estado te da el agua gratis, tú Y más ganáis encima millones tenemos de agua, estas personas que no se caminan etcétera. el Hay pie, que gente que están... se roba el agua de los ríos, etcétera, seco, etcétera, un montón de cosas. Y además tenemos una ley, organismos que no funcionan y que no hacen su pega dentro de lo que pueden hacer. Y finalmente, como corolario, como guinda de la torta, además encontramos, ¿cierto? La Contraloría encuentra que existe gente que además se está enriqueciendo por con el la lado, poca agua que dejan. con la poca boca cobrando 4 o 5 veces los precios, qué sé yo. Es bastante vergonzoso todo este tema. Y lamentablemente como son territorios no muy densos, Exactamente.
con una población bastante menor a la que encontramos en las Exactamente, ciudades grandes, exactamente. no, Con gente no que son interesa. campesinos, que son gente esforzada, son gente que ha vivido en la época muchos años. eh, También estos grandes agricultores, comillas, nuevos grandes agricultores han empobrecido a agricultores tradicionales de la zona. O sea, no es trivial lo que pasa ahí, ¿no? Y esta cosa ya es como, ya, aparte de eso, hay unos gallos que están por el lado enriqueciéndose, digamos, llevándose la plata para la casa en camiones de aljibe, Qué pero llenos de terrible. plata. Entonces ya es como el zoom. ¿Por qué no vamos a hacer, esto ha pasado, en gobiernos anteriores, ¿por qué no vemos a los actuales representantes de estos sectores que no toman una bandera de lucha como la que veo que tomas tú, Pedro? Porque yo, la primera vez que viniste a mi programa, precisamente tu primer tema con Manuel Cárdenas ¿Sí? fue precisamente el agua. ¿Por qué crees que no se ha hecho, estos poderes fácticos son tan fuertes? Sí, o sea, hay grandes personajes metidos acá, pues, o sea, cuando hablamos de los agricultores de la zona, hablamos de Pereyoma, de Yuneman, de la familia Solari, qué sé yo, los Trivelli, un montón de agricultores, digamos, entre comillas, que, no sé, invirtieron en la zona, ¿cierto? Y, la familia Cerda también en toda esa zona que ya está bien, invirtieron, dan trabajo a mucha gente y comillas, comienzan, sí, sí que parte de ello, no voy a acusarlo a todos, pues comienzan a hacer cuestiones en el límite de la ley, ¿no? Y cuando estáis en el límite de la ley es muy fácil traspasar la Es línea, muy ¿no? delicada la Es línea. muy delgada la línea en un, entonces y comienza a darse esta especie de abuso. Yo he estado en algunos em, lechos de río seco en que los agricultores comienzan a correr el límite. Y de repente yo estaba en zona en que un agricultor se tomó hasta la mitad del límite del lecho del río y el otro agricultor se tomó la otra mitad. Entonces no hay río de lo que se denomina un bien para todos los chilenos. Se acabó eso, te fijas entonces, y eso te lo permite la ley, hay vacíos legales, al final del día es la ley. Por otro lado, organismos fiscalizadores no tienen atribuciones, Y son pocos los y son controladores. pocos, ¿cierto? Son pocos, no tienen Pocos atribuciones para recursos. entrar a los predios. Entiendo que recién el gobierno hizo aprobar una ley. O sea, en el año 2012 el gobierno del presidente Piñera presentó una ley que le potenciaba eh, estos organismos y generaba penas reales, a los infractores. Eso volvió a ocurrir, entiendo que se aprobó definitivamente en estos días, ¿no? 5 años después. 5 años que los usuarios de agua siguieron robándose el agua, qué sé yo, y Y haciendo como, de todo. y como las Si es leyes no que, son retroactivas, exactamente. Entonces, bueno, definitivamente ahora recién tenemos un organismo que puede entrar a los predios y puede sancionar ella y en definitiva pueden haber penas que son más razonables frente a esta especie de robos que ocurren. Pedro, ¿Mm? Pedro, te puedo hacer una pregunta y Dime. totalmente sacando este tema, pero quiero saber tu opinión. Respecto a esta nueva ley, no la he visto en el detalle de sus artículos, ¿ya? Pero la incitación al odio es un parámetro muy amplio. Podemos ver una persona que por Facebook manda a funar a otra persona que también pudiese caer dentro de lo que es incitar al odio. Sí, sí. Entonces, ¿qué opinas tú de estas leyes que pueden a veces coartar un poco la libre de Hombre, expresión? yo estoy en contra de cualquier ley mordaza, sí, te lo digo con todas sus letras, ¿no? Eh, a ver, al ciudadano común hay que cuidarlo, o sea, no pueden haber expresiones de odio raciales, o sea, me parecen ni raciales ni de ningún tipo, digamos. De género. Tampoco de género, no corresponde en una persona así civilizada ser siquiera descortés, te fijáis, con otra persona civilizada.
Ese no es el punto. El punto es, cuando comenzamos con estas cosas, las líneas y las fronteras son súper tenues, súper tenues. De ahí cualquier cosa, o sea, vamos a pensar que si nuestro país, por algunas cosas de la vida, se mete en una situación similar a Venezuela. Eh, Ahí la cuestión de incitación al odio, entonces, Muy en amplio. manos de un gobierno camino a una dictadura, digamos, como está ocurriendo en Venezuela, podría prestarse para cualquier tipo de abuso. O sea, el gobierno de facto, o sea, podría acusar a todos sus opositores por cualquier cosa que digan como incitación al odio y los detiene a todos. Entonces, eso no corresponde. Entonces, cualquier cosa que signifique una ley mordaza, yo que creo en la libertad, me opongo rotundamente, así absolutamente. Tampoco eso quiere decir que uno pueda ser descortés con el vecino, ni con alguien que piense de manera diferente, ¿cierto? Y yo soy partidario de conversar todos los temas sin ningún problema. Esto yo lo hago en referencia a este atrincheramiento que ha habido respecto a la idea últimamente. ¿Mm? Estamos viendo que se están atrincherando los sectores de izquierda más radicales versus sectores de derecha, donde precisamente hay sectores como yo te vi hace poco haciendo una aclaración respecto a tu postura referente a los temas valóricos, ¿Sí? ¿ya? ¿Mm? ¿Ya? Y temas valóricos que para algunos sectores, en especial sectores de izquierda, son temas que no deberían ni siquiera estar dentro de la palestra política. Entonces me gustaría saber qué opinas tú de estas llamadas nuevas ¿cómo poder decirlo? De que gente que se profesa una religión no pueda ejercer un cargo desde su religión. Es una estupidez, o sea, así con todas sus letras. Eso me recuerda a un chiste de Quino, no sé si lo has visto, que dice, eh, soy de izquierda, bien, ah, qué bueno, yo soy de derecha, fascista, ah, yo soy homosexual, ah, mira tú, yo soy heterosexual, ah, homofóbico, ah, Homofóbico. en definitiva, eh, hay una especie de presión ilegítima de parte de algunos actores en cómo entender la realidad, ¿no? Bueno, Y no vendrá esta los ley, espacios son, la democracia es un bien que hay pues, que cuidar, y cuando tú caes en esta especie de tiranía dogmática que quiere imponer, no corresponde, digamos, ¿tú ¿no? no crees que tal vez esta ley viene mucha respuesta para ello? Una ley implementada para estos sectores, porque por ejemplo, podemos ver el famoso bus que pasó hace unos meses atrás, Rolando Jiménez lo llamó directamente que era una incitación al odio. Entonces, bajo ese punto de vista, lo que no esté de acuerdo a lo que estos Sí, sectores bueno, es llamado incitación al odio, por lo cual estarían infringiendo la ley y podrían ser eh, una ley mordaza donde estas personas no se pusieran a expresar. sí, eso yo lo veo así, lo veo y veo que es muy peligroso eso, porque así como el móvil tiene todo el derecho del mundo a expresarse y manifestarse, y de hecho, hace harto rato que yo vienen haciendo manifestaciones en todo el país y haciendo todo tipo de declaraciones. Cualquier otra persona que piense distinto a ello también tiene todo el derecho a manifestarse con la misma suerte. Lo que sí, aquí en este tipo de cosas, nunca caer en la caricatura, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y entonces ahí lo que yo observo, que las ideas del móvil han sido enfrentadas de repente por actores que no corresponden, ¿no? O sea, yo considero que, por ejemplo, que la figura del pastor Soto es algo lamentable, bueno, para representar a el mundo de la idea de sectores que tengan una, una idea distinta a la del móvil en Chile, ¿no? Entonces también hay responsabilidad de quiénes son los actores, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Y ahí se caen las caricaturas. Entonces, ¿Tú yo, crees que la mayoría de los políticos les da miedo representar a esos actores? ¿En qué sentido? En que vimos solamente a José Antonio Caz, que fue el único que ha dado un poco la cara, la cara y la postura contraria a lo que es ahora políticamente correcto, que es apoyar las ideas del móvil. yo
Yo siento que sí, que pasa un poco eso, ¿no? Lo que tú señalas, que, que de algún modo, digamos, un sector de opinión en Chile que está muy asociado al móvil está pasando por arriba al resto de la sociedad. Y eso ha sido también pereza, falta de coraje, valentía de muchas personas capaces de argumentar y de pararse con, con razonamientos potentes, digamos, frente a estas cuestiones y que, lo voy a decir con todas sus letras, está cómodamente instalada en su casa y que en definitiva eh, por último toma un avión y se va del país para no escuchar al Rolando Jiménez. ¿Eh? Exactamente. Entonces, cuando la comodidad se instala, entonces ocurren estas cosas. ¿No? Ocurre que los actores Ese- relevantes ¿Han les da dejado el pereza, espacio? han dejado el espacio absolutamente. ¿Tú crees que no es un tema de que sean las ideas, digamos, progresistas, que le gusta llamar progresismo, todo lo que no sea... Sí. entonces, Mira, yo creo que lo más revolucionario hoy día es ser creyente, por eso te digo todo. ¿No? O sea, yo creo que estamos volviendo a unos tiempos bastante precristianos, digamos, en que ocurre de todo, hay de todo, ¿cierto? Y cualquiera piensa lo que quiera, etcétera, etcétera. Y ser cristiano, si seguimos así, dentro de poco ser cristiano, ser creyente va a ser un acto revolucionario. ¿Ah? Eh, eh, entonces, si la ciudadanía piensa que ese tiene que ser o sea, los actores que están en su casa, a eso me refiero, que piensan distinto al móvil, se quedan en la casa, va a ocurrir eso. Ahora, si ellos quieren eso, eso es lo que va a ocurrir. Es como, no sé, no sé cuál es la figura metafórica que se ocupa acá. ¿Ah? es decir, nosotros podemos decir que lo que importa es la capacidad de las personas, Lo que importa no es es, su género. sí, por supuesto que sí, son, otra cosa sobre este tema, uno tiene que ser respetuoso de todas las personas. Yo siempre he trabajado con cualquier persona de cualquier religión, de cualquier pensamiento, de cualquier, digamos, tipo de género que se le ocurra, me da lo mismo, te dije, que sea capaz de hacer el trabajo Que se le encomendó. de que se le encomendó, ¿no? O de trabajar en equipo y de enfrentar problemas, porque lo importante es cómo solucionamos los problemas técnicos, los problemas administrativos, los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas culturales, ¿cierto? Es cómo somos capaces de trabajar como comunidad. Ese es el tema de fondo. Y, y refugiarse, y muchas veces cuando se dan estas situaciones, para todos los lados, hay gente que se queja del otro, ¿cierto? Y claro, acusarte que estás discriminando hoy día es muy fácil. Eh, acusarte del tema de género es muy fácil. Acusarte de, por ejemplo, está de moda entre los alumnos en algunas partes del mundo de acusar a los profesores de acoso. Los profesores terminan abriendo las puertas de su oficina, ¿cierto? Entrevistando, recibiendo al alumno en presencia de otras personas, Ojalá en una oficina de vidrio. en una oficina de vidrio, todo transparente, ¿no? Y ojalá delante de todo, digamos. Entonces, eh, y hay confusión también en estos temas. A mí me tocó hace poco con los estudiantes de mi carrera abordar este tema a nivel de una reunión oficial. Y ahí un poco se confunden los roles, o sea, porque por ejemplo, no, decía, lo que pasa es que el profesor está acosando al alumno, entonces eso es un delito. Eso no es un tema de género, es un delito que está tipificado inclusive en nuestra legislación y por lo tanto nosotros no estamos dispuestos Ampararlo. a ampararla. ¿Ah? Pero otra cosa es, por ejemplo, cuando comenzamos con toda esta tontera que digo yo del lenguaje, de los y las, o, o que alguien se ofenda porque yo le digo, señorita, algo más, digamos, o que quien tiene una pregunta, ¿me entiende, no? Porque señor y señorita, lo que siempre
Entonces yo preguntaba la otra vez si decir señorita estaba bien o no, porque una de esas está mal, ¿ah? ¿Te fijas, no? Entonces, bueno, cuando comienzan a pasar estas cuestiones y ya comenzamos con el lenguaje, porque se habla que el lenguaje crea realidad, etcétera, etcétera, Qué entonces complicación. es complicado, ¿eh? Es decir, ya los filósofos decían que el hombre es el lobo del hombre. Es Claro. decir, lamentablemente el hombre a Sí. sí mismo siempre es su propio animal Sí. de caza. Entonces cuando pasan estas cosas uno tiene que salir ¿cómo se llama? A decir lo que uno piensa. Yo soy una persona que tengo clarita la película de qué es lo que quiero en materia valórica, ¿es cierto? Y comparto espacio con personas que piensan muy diferente que yo, y lo importante es que somos capaces de estar en el partido. Candidato a senador por la quinta región, don Pedro Sariego Sí, Pastén. en un día especial En un jugando día con especial, un Bolivia. día triste, así la selección esta última semana Pucha, nos ha pucha, dado pucha. dos tristes noticias. No. Esperemos Vamos a que estar todos deprimidos mañana, acuérdate. no, Chile la partida baja mucho. Sí. Pedro, un gusto. Un gusto a ¿Alguna ti, pues. actividad que quieres decirle a nuestro radio escucha que va a estar prontamente? Sí, bueno, yo me voy a movilizar por toda la región en la medida de posibilidad. Yo igual tengo que hacer clases, tengo que hacer un montón de cosas, no voy a dejar mi actividad Y Facebook. oficial, harto por Facebook, voy a inaugurar mi página web, Ya. sariegosenador.cl, ¿cierto? Ahí van a poder encontrar un conjunto de ideas que estoy proponiendo Los invitamos a los a amigos la para que región, sí. cuando esté la página saregosenador.cl, sariegosenador.cl, donde ¿ah? vamos a poder encontrar tus propuestas. Mis propuestas, que algunas le van a sorprender. Eso es lo que queremos, que los políticos nos sorprendan, no queremos Esa. siempre lo mismo.